El primer mensaje que voy a traer el día de hoy es el mensaje corto, que es, estamos nosotros requeridos usar nombres sagrados, así que podemos titularlo nombres sagrados, signo de interrogación. Hay personas que dicen que tenemos que hacerlo y dicen que si no usamos nombres sagrados, si usted no usa nombres sagrados, no puede tener contacto con Dios y usted no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es cierto eso? Bueno, llegan a tal punto hasta decir que en el Nuevo Testamento, que el nombre de Jesús viene del nombre de Zeus, que muestra, número uno, que esas personas muestran que no conocen nada acerca del griego. Y la otra parte es que el griego no tiene la letra J como en inglés. Pero les voy a dar la pronunciación en el griego del nombre de Jesús. Jesús. ¿Y qué tan cercano es eso a una J? Casi, casi idéntico. Y o J. Ahora, solamente necesitamos saber esto. Si Dios hubiera querido nombres hebreos en el Nuevo Testamento, ¿no hubiera Él inspirado esto para que estuvieran ahí? Entonces, los que hablan acerca de los nombres sagrados, ellos están proclamando que ellos saben más que Dios. Bueno, Dios, se te olvidó poner ahí el nombre, usaste el nombre, el idioma incorrecto. Pero hagámonos una pregunta, quién creó todos los idiomas? Dios lo hizo. En la Torre de Babel, ¿cierto? Él confundió los idiomas. Entonces, podríamos quizás decir, ya que Dios es sagrado y santo, que ya que Él hizo todos los lenguajes, el nombre de Dios en todos los lenguajes, en cualquier idioma, ¿es santo? ¿Será cierto esto? Ahora, vamos a ver esto en la primera fiesta de Pentecostés para la iglesia, ahí en Hechos 2. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó Pentecostés? Ahí mismo en el templo, donde toda la liturgia se llevaba a cabo en hebreo y en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el lenguaje común de toda esa región del este del Mediterráneo por más de 300 años. Ahora, en ese día de Pentecostés había judíos de todos los países alrededor. Ahora, imagínense cuántos había ahí. Imagínense cuántos empezaron a escuchar acerca de esto, ¿verdad? Y a dónde llegó el mensaje cuando estaban todos escuchando acerca de Jesús, acerca los milagros de sanidad, ¿verdad? O diciéndole, yo estaba ahí con la viuda, ¿verdad? Cuando él resucitó, resucitó, ¿verdad? A la hija, ¿verdad? Cuando lo estaban llevando a enterrar, sí, había milagros en Jerusalén. Bueno, ¿no cree usted que en esa primera fiesta de Pentecostés para la iglesia, cuando Dios comenzó la iglesia ahí, que Él inspiró a muchos judíos para que vinieran ahí de todas partes? No sabemos cuántas personas, quizás hubieron ahí unos 30,000 o quizás más, pero ¿qué sucedió cuando llegó entonces el Espíritu Santo? Recordemos, el Espíritu Santo solamente lleva a cabo lo que Dios le indicó que hiciera, como su poder, porque es su poder. Ahora, entonces aquí están todos los apóstoles, todos juntos, ellos no sabían que esto iba a suceder. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto. Y ellos no sabían lo que significaba esto. Ahí estaban todos en ese día de Pentecostés.
Y en el tiempo apropiado, ¡bam! Aquí llegó el Espíritu Santo, en poder, como un viento poderoso. ¿Y qué fue lo que les inspiró a hacer? A hablar las palabras de Dios concerniente a Jesucristo, a su muerte y su resurrección, ¿correcto? Sí. ¿Y en qué lenguaje hablaron los apóstoles? En múltiples idiomas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llevó a cabo este milagro es en ese día de que cuando hablaban los apóstoles, lo que estaba en su mente era la verdad acerca de Jesús siendo hablado, pero lo que salía era la verdad de lo que estaban hablando ellos en los idiomas de todos los que estaban ahí presentes. ¿Era eso un idioma sagrado en esa instancia? ¿Vino de Dios? ¿No es ese un idioma sagrado? ¿Cuántos otros idiomas, aparte del hebreo y del griego? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a, vamos a Lucas 23, vamos a ver esto. Vamos a ver los tres idiomas activos en esa tierra de Judea. Ahora, estoy hablando de esto porque hay personas que están diciendo que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en Siriac o arameo, que no es cierto porque fue escrito en griego. Ahora, vamos a leer esto aquí en el versículo 38. Versículo 38. Ahora, Pilato quería asegurarse de que todos entendieran quién era Jesús, porque él lo declaró inocente, pero a través de la presión política le soltó a Barrabás para que fuera liberado en lugar de Jesús. Y esto fue lo que escribió. Versículo 38, y hubo también una inscripción sobre él, escrita en griego, el lenguaje, el idioma principal de ese tiempo, y latín, o como dice, ¿verdad? Es el lenguaje romano y hebreo, no arameo, tres idiomas. Ahora, Dios nunca tuvo la intención de que el Nuevo Testamento fuera escrito en ningún otro idioma inspirado más que en el griego, porque el griego es un idioma muy, muy preciso. El hebreo no es tan preciso y tiene mucho más misticismo también conectado con eso, o algo que podríamos llamarle eh, entendimiento espiritual o un poquito más de variación en interpretación, pero no en el griego. Ahora vamos a Mateo 1. Vamos a leer acerca del nacimiento de Jesús. Mateo 1, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo está hablando acerca de Jesús Christos en el griego. Fue como sigue. Su madre, María, había estado prometida en matrimonio a José, pero antes que ellos se juntaran, ella fue encontrada embarazada del Espíritu Santo. Y entonces el sueño vino a José, ¿verdad? No, tómala a ella como esposa porque esto es de Dios. Versículo 23. He aquí la Virgen. Ahora, hay muchas traducciones que dicen una virgen, pero en el griego y en hebreo también dice es la virgen, la única virgen.
María dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Ahora, ese nombre es hebreo y vamos a poner atención porque cuando está escrito en otro idioma, como aquí, vamos a poner atención a lo que sucede. Dice, lo cual es siendo interpretado Dios con nosotros, mostrando que esto fue escrito en griego, no en hebreo. Ahora vamos aquí al versículo 25. Dice, pero no tuvo relaciones, está hablando José, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que había dado a luz a su hijo, el primogénito, y llamó su nombre Jesús, Yeshua. En, en hebreo es Yeshua. En griego es Jesús. Entonces vamos a ver algunas otras cosas, porque hay algunas personas que dicen que tenemos que usar el nombre de Yah, que es otro nombre de Dios. Entonces vamos a Juan, vamos a otro acá, a Juan 17. A Juan 17. Ahora, ¿qué otro nombre tenemos para Dios el Padre? Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el Altísimo, quien es quien eh, vino a ser el Padre. Y sabemos también que estaba también el YVHV, HVH, y sabemos que él era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, porque los nombres son importantes, en el Nuevo Testamento, Jesús fue llamado Jesús. Ahora, en cualquier idioma que se traduzca esto, ese es el nombre sagrado de Jesús. Ahora, ¿cuál es el nombre sagrado de Dios el Padre? ¿Alguien puede mostrarme en el Nuevo Testamento cuál es? Vamos a verlo y vamos a leerlo y vamos a ver lo que dice aquí, Juan 17. Ahora, ¿sabía Jesús hebreo? Sí. ¿Y sabía Jesús arameo? Sí. Porque antes, incluso antes de morir, él dijo, ¿verdad? Eloí, Eloí, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso está interpretado, ¿cierto? Entonces, si Dios hubiera querido los nombres sagrados, los hubiera puesto aquí, pero no lo hizo. Ya que no lo hizo, Él quería de que cualquier idioma que las personas hablaran y conocieran y entendieran, y no los nombres en hebreo. Versículo 1. Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, pongamos atención, ahí dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Vamos ahora al versículo 3. Dice, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y en el griego, Jesús Christos. Ahora, ¿por qué dijo que él era el único verdadero Dios? Aquí, cuando en la primera parte de Juan, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué? La razón es porque Jesús en la carne no era Dios completamente. Si hubiera sido completamente Dios en la carne, su sacrificio no hubiera pagado por los pecados de los seres humanos, porque los seres humanos están en la carne. Ahora vamos a continuar. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre,
En el griego es pater. Ahora, ¿cuál es el nombre en alemán? Vater. ¿Cuál es el nombre en inglés? Father. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre. Si tendría que haber nombres sagrados, hubiera tenido que estar aquí, ¿cierto? Si ha manifestado su nombre, Padre, a ellos, si fuera algo diferente que Padre, tuvo que haber estado escrito aquí. Y tuvo que haber estado escrito en hebreo, pero no lo está. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Vamos aquí ahora, aquí mismo en Juan 17, vamos al verso 11. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo vengo a ti, Padre Santo. No hay otro nombre. Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál nombre? Padre. No, no un nombre sagrado en hebreo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Ahora vamos aquí al versículo 21. Y esto es lo que leyó Michael. Dice que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Ahora, vengan acá al versículo 24. Vayamos al versículo 24. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Y pongamos atención al versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Precisamente por eso piensan que tienen que usar nombres sagrados, pero no necesitan eso. Lo que es lo más importante que está buscando Dios de nosotros, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, y una actitud de arrepentimiento. Vamos aquí al versículo 25, de nuevo. Padre justo, así es de que en todo a través de esto. Ahora, ¿encuentra usted en alguna de las epístolas de los apóstoles, en ninguna de ellas, en alguna de ellas encuentra usted nombres sagrados? ¿Otros aparte de Padre y Jesucristo? No. ¿Pudo haber Pablo escrito en hebreo? Absolutamente. ¿Qué prueba tenemos? No vamos a ir allá, pero en Hechos 22, cuando lo iban a matar ahí, porque él estaba enseñando a Jesús, ¿verdad? Y ellos eran los que supuestamente habían creído en Jesús y estaban en el templo, pero él todavía estaban aferrados a estas leyes rituales y querían matar a Pablo. Pero los soldados romanos lo rescataron y justo antes de ser llevado a la fortaleza. Él le preguntó al capitán si podía hablar al pueblo. Y entonces le dieron permiso de hablar al pueblo y se paró ahí, ¿verdad? En la barda y empezó a hablarles a ellos. Y les habló a ellos, cuando les empezó a hablar en hebreos, guardaron silencio.
pudo haber puesto palabras en hebreo, Pablo, en sus epístolas, en cualquier, en cualquiera de sus epístolas, en cualquier tiempo. Claro, claro que pudo haberlo hecho, pero ¿lo hizo? No. Él no escribió nada en arameo. Él no escribió nada en hebreo. Donde están esas palabras, siempre hay una interpretación y son pocos los lugares donde se usan. Así es de que los nombres sagrados no son requeridos. Un corazón arrepentido, una mente humilde, el ceder a Dios y su fe y creer en Cristo y en su sacrificio. Eso es lo que Dios requiere. Así es de que si viene alguien a usted usando nombres sagrados, ¿verdad? O las filacterías o cosas de estas cosas le están diciendo a usted que son, que son necesarias. Es que hay tantos judíos mesiánicos que están tratando de llegar a las personas, tratando de infiltrar con su propio evangelio, y ellos están enfocados en las cosas que ellos quieren. ¿Y qué sucede? Terminan al final de cuentas tratando de controlar a todo el mundo a través de estos nombres sagrados. Entonces, por eso usó Dios el griego, el idioma griego. Ahora, hay otras cosas que podemos añadir a esto, pero no vamos a usar más tiempo. Así es de que vamos a hacer una pausa y volveremos en unos minutos. Ahora vamos a continuar. Esta sección va a ser acerca de filosofía. Hay muchas personas que creen que ellos necesitan tener filosofía y sabiduría y que tienen que ir a las universidades de este mundo y a aprender acerca de Aristóteles, Pitágoras y de los otros diferentes filósofos. Y también usted se va a dar cuenta de que el catolicismo es puramente filosofía. Ahora, ¿cómo es que empezó todo eso? Ahora, hay muchas personas muy sabias en el mundo, mucho más inteligentes que nosotros, pero ¿por qué Dios no los llamó? Bueno, no los llamó porque están infatuados con su propio conocimiento. Ahora, vamos a comenzar yendo a 1 Corintios, capítulo 1. Ahora, vamos a entender lo que hizo Pablo cuando fue a Atenas. Ahora, Atenas era el centro de la religión griega. Y ellos tenían ahí el templo grande, y hay una copia de ese templo del Partenón, ¿verdad? En Nashville, Tennessee. Y ahí en el Partenón, ahí tenían estas discusiones, tenían pláticas, ¿verdad? Acerca de Dios, acerca del tiempo, acerca de todas estas cosas. Y habían muchos que pensaban, no, solamente hay que comer, beber y ser felices. Y había otros que ¿verdad? Esos eran los epicúreos, ¿verdad? Pero los estoicos hablaban acerca de que teníamos que flagelar el cuerpo, porque la única manera de deshacernos de la maldad es flagelar el cuerpo. Entonces vino Pablo y, y Pablo les dijo, yo vine aquí a su ciudad y vi este monumento al Dios no conocido. Y ya que no lo conocen, yo les voy a hablar acerca de él. Y entonces él predicó a Cristo y la resurrección. Ahora, los griegos siempre quieren saber algo acerca de la sabiduría, del conocimiento. Yo vi un especial acerca de Pitágoras que fue a Egipto para tratar de encontrar todos los misterios acerca de los egipcios. Y todos los misterios de los egipcios y las filosofías de los egipcios era satanismo, incluida la tecnología y alguna de la tecnología que ni siquiera sabemos nada de ello. Pero podemos entender lo siguiente. En las excavaciones de todas estas
de todas estas tumbas y templos en Egipto y también en América Central y en otros lugares. Los que están excavando están desenterrando las cosas que Dios destruyó por culpa de sus pecados. Y también, si pensamos en esto, también estamos pensando acerca de estas grandes cavernas que cavaron bajo tierra. ¿Qué tenemos ahí? Podemos ver lo que hay en las paredes, ¿verdad? Ellos tenían electricidad, tenían alguna forma de electricidad para poder hacer todas estas inscripciones bajo la tierra, en estos túneles, en estas tumbas. Sí, tenían alguna forma de electricidad. Así es de que Pitágoras era uno de los principales en Atenas. Y los griegos se, se especializaban en ser sabios, eran filósofos, y ellos ya sabían todo, ¿verdad? Pero aquí llega Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver qué es lo que dice desde el principio. Dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Él sí llevó a cabo algunos pocos bautismos, pero él fue a predicar el evangelio. Dice, no con la sabiduría de palabras, porque si podemos tener poesía, simetría, todas estas cosas, y y el lenguaje griego está sujeto a todas estas cosas. Es algo bien interesante, bien especial. Ahora, dice, no con la sabiduría de palabras. Ahora, la palabra sabiduría, ¿verdad? Es Sofía. Y la filosofía amantes de la sabiduría. Y estas son las palabras en la sabiduría de los hombres. Dice, no con la sabiduría de palabras, no sea que la cruz de Cristo sea anulada. Ahora, esto es lo que era allí en Grecia, porque era realmente algo diametralmente opuesto de lo que se estaba predicando y, y lo que se predicaba acerca de Dios, ¿verdad? Era una diferencia contrastante. Versículo 18, porque para aquellos que están pereciendo, la predicación de la cruz es tontería. El día de hoy es igual, igual. Si va usted a una de las más prestigiosas universidades el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, si usted va y le dice su sabiduría está vacía, no tiene el conocimiento de Dios, bueno, ¿qué le van a decir? La Biblia está hecha por hombres y son mitos, es lo que dice Harari, ¿verdad? Dice, pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Ahora pensemos en esto porque las palabras de Dios, junto con el poder del Espíritu Santo, las palabras de Dios son poder para ser convertidos, es el poder de Dios. Versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría del sabio. Todo va a llegar a nada. ¿Acaso los sabios han sido capaces de resolver nuestros problemas? ¿Acaso Adán y Eva resolvieron sus problemas cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal? No, porque si no tenemos a Dios y si no tenemos el Espíritu de Dios, podemos nosotros tener la educación del mundo, o incluso lo más alto que se pueda obtener y sigue siendo uno un tonto ignorante. Aquí, porque dice, destruiré la sabiduría del sabio y anularé el entendimiento de aquellos que entienden. Entonces hace la pregunta, el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta era? A ver, ven y defiende tu causa. El día de hoy podríamos decir, ¿verdad? Yo le pregunté a mi hijo Jonathan, por ejemplo, yo he querido tener el sitio del telescopio James Webb y cuando vino mi hijo lo puso en mi computadora para poder ver algunas de las fotos que están tomando con ese telescopio y son maravillosas.
Ustedes se pueden suscribir a eso y lo pueden poner en su propia computadora también. Pero lo que vi, unas fotos nuevas del universo que nunca antes se habían visto. Y el número de estrellas y de galaxias son innumerables. Y son de todos los colores, azul y rojo y amarillo, y de diferentes tonos. Y también había una sección donde se podía ver al sol por 133 días. Y lo que el sol hace y la manera en la que trabaja el sol es asombroso, asombroso. A- Así es de que la sabiduría de los sabios de este mundo dicen, todo evolucionó, pero la simplicidad de la palabra de Dios dice, yo, Dios, lo he creado. Y lo que hace el sol es maravilloso, es magnífico, es casi irreal. ¿Dónde está el disputador de esta era? ¿No hizo Dios tonta la sabiduría de este mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, a través de su propia sabiduría, no conoció a Dios. Ah, no, no necesitamos a Dios, lo vamos a hacer nosotros mismos. Que eso no es lo que dijeron Adán y Eva en la cara de Dios. No, no, no nos digas qué tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y Dios les dijo, bueno, adelante. ¿Y cómo ha resultado eso? De- des- Después de 1500 años, ¿qué tuvo que hacer a todos los descendientes? Eliminarlos a todos con el diluvio porque eran malvados. Bueno, porque el mundo no conoció a Dios. Dice, ya, porque en la sabiduría de Dios el mundo a través de su propia sabiduría no conoció a Dios. Le agradó a Dios salvar a aquellos quienes creen a través de la tontería de la predicación. Y todos ellos creen que son muy sabios y creen en la teoría de la evolución y no pueden producir siquiera uno de los eslabones perdidos. Ni siquiera uno. Si hubiera verdaderamente evolución, habría de esos eslabones en todas partes, ¿cierto? Dice aquí, vamos aquí al versículo 25. Porque la tontería de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios escogió a aquellos que estaban dispuestos a obedecer, a escuchar, a arrepentirse y a creerle a Dios. Versículo 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. ¿Tenemos algún senador aquí? ¿Algún expresidente? No. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos a quienes son sabios. Porque si usted tiene la sabiduría de Dios, el poder de Dios, usted es más sabio que todos ellos. A pesar de que nos vean como estúpidos porque no fuimos a sus escuelas ni aceptados por sus sociedades. Bueno, ¿de quién prefiere usted ser aceptado? ¿De ellos o de Dios? No, por supuesto que por Dios, pero ellos le llaman a eso tontería. Dice, dice las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. ¿Por qué? Porque el día va a llegar en la resurrección y ellos van a tener que confesar que ellos eran ignorantes y que ellos van a tener que decir, nosotros éramos ignorantes en toda nuestra sabiduría. Versículo 28, y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Incluso las cosas que son contadas como nada, para poder traer a nada las cosas que son.
para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. Precisamente por eso Job tuvo que ser humillado de la manera en que fue humillado. Job pensó que él podía enseñarle a Dios una cosa o dos, pero eso no duró mucho cuando Dios vino y le habló desde el torbellino y le preguntó, Job, ven acá, tengo algo que decirte. Yo quiero que me respondas esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía la fundación del mundo? Si eres tan sabio. Y, y la verdad es que al final solamente habías hecho lo que yo te había ordenado y luego tú te tomaste todo el crédito a ti mismo, te diste todo el crédito a ti mismo. Así es de que ese va a ser el mensaje a todos estos sabios cuando sean resucitados. Ahora, vamos a primera de Corintios 2, versículo 4. Dice, y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana o filosofía, más bien fue en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe pudiera no estar en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahora nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo quienes están llegando a nada. Uno hubiera pensado que Trump aprendió esa lección, que no fue llevado a nada. No, muchas personas piensan que si Trump vuelve a ser reelegido vamos a tener un alivio aquí en la nación, pero yo no lo creo. Una, un punto y aparte, una barra lateral aquí. Si él es reelegido, lo van a cargar con todas las cosas. Así es de que vamos a tener que esperar y ver. Versículo 7. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Como en el sermoncillo escuchamos, Dios tenía todo este plan antes, con anticipación, antes de la creación del mundo. Dice lo cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido, porque se hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y lo hemos cubierto antes, esto, pero vamos a realmente entender esto. Y, y después de ver estas fotos fantásticas del telescopio James Webb y ver todas estas billones de años luz a distancia, pongámonos a pensar cuando Dios estaba allí con Abraham y cuando Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. La, la perspectiva de Abraham era muy pequeña, pero cuando Dios lo dijo, cuando le dijo, así será tu descendencia, era, era más bien como lo que podemos ver con este telescopio, la inmensidad de este universo y cómo podemos entender esto sin un creador. Eso es lo que Dios vio. Abraham no lo vio, no vio eso. Pero esto es lo que Dios estaba viendo. Ahora, versículo 9. Dice, pero de acuerdo como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, a las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora, hablando acerca del amor, el siguiente sábado voy a hablar acerca del amor pervertido de este mundo. Pero, por el simple hecho de que usted guarda el sábado de Dios, que tiene usted su espíritu, que tiene usted su palabra, que usted vive
por la palabra de Dios. Dios lo ama a usted y usted ama a Dios, y esta es una avenida de doble sentido en nuestras vidas. Dice, pero Dios nos las ha revelado, versículo 10, por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Entendemos cosas que las personas no ni conocen. ¿Cuántas personas saben, cuántas personas saben que han sido engañadas por Dios y es que están, que han sido engañadas por Satanás y que han sido cortados de Dios? ¿Qué es lo que va a suceder con todas ellas? Bueno, la Biblia habla acerca de una segunda resurrección, ¿cierto? ¿Cuántas personas en el mundo siquiera tienen una pista de lo que significa esta segunda resurrección? Muy pocos. Porque quieren las cosas del hombre, entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él. En la misma manera, también nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. Así es de que el simple hecho de que usted sabe y entiende significa que usted tiene el conocimiento que el mundo ni siquiera entiende. Y en este estado presente ni siquiera lo puede entender. Ahora vamos a Colosenses 1, y vamos a ver algo aquí. Ahora, esto es muy importante porque nos muestra que había algunos que estaban entrando a la iglesia de Colosi y también en la Odisea y estaban enseñando las doctrinas de hombres y estaban mostrando que ellos se podían unir a este evangelio que Pablo estaba enseñando. Y eso es lo que sucede, ¿no? Las personas ven algo en la Biblia y tratan de mejorarlo. ¿Por qué? Porque ellos creen que son más sabios que Dios. A veces no piensan de esa manera, pero así piensan ellos. Vamos a leer en Colosenses 1. Vamos a comenzar aquí desde el versículo 23. Y es una introducción al capítulo 2 de Colosenses, versículo 23. Si ciertamente continúan encallados y firmes en la fe, y no son alejados de la esperanza del Evangelio, la cual han oído, y la cual fue proclamada en toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en un siervo. Ahora, esto nos dice muchas cosas. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser encallados, tenemos que estar esperando en Cristo, tenemos que estar esperando en Dios todo el tiempo. Y entonces dice en el versículo 24, ahora estoy alegrándome en mis sufrimientos por ustedes. Y voy a hacer un comentario aquí. Si usted piensa que está sufriendo mucho, vaya y lea 2 Corintios 11 y hágase la siguiente pregunta. ¿He siquiera yo pasado por una de estas cosas que pasó el apóstol Pablo? Pensemos en una de ellas. Él fue azotado 3 veces, ¿verdad? Con azotes 39 veces. Si alguno de ustedes ha sido, ¿verdad? Ha sido latigado simplemente con un latigazo, mándeme un email, hágamelo saber. Y estoy llenando en mi carne eso que está detrás de las tribulaciones de Cristo, por amor a su cuerpo, el cual es la iglesia, de la cual llegué a ser un siervo, de acuerdo a la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para completar la palabra de Dios. Ahora, eso es algo muy interesante porque él sabía que él tenía que ser parte de completar la palabra de Dios. Así es de que en este libro del que voy a hablar la semana que entra, el Nuevo Testamento fue canonizado por Pablo, Pedro y Juan.
Dios no se lo dejó a los padres de la iglesia primitiva. Esos eran los que invadieron y filósofos que se metieron a tratar de cambiar el evangelio. Y eso es la suma total de lo que es la iglesia católica el día de hoy. De acuerdo a la administración de Dios que me fue dada para ustedes para completar la palabra de Dios, incluso el misterio que me ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Porque esta es, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son la gloria, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque esa es la voluntad de Dios. El misterio entre los gentiles es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, como dice en Juan 14, léalo de nuevo. A quien predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, Sofía, pero es la sabiduría de Dios para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la perfección de Cristo. Por esta causa, yo también trabajo, esforzándome de acuerdo a su trabajo interno, el cual obra en mí con poder. Ahora vamos al capítulo 2. Ahora llegamos a un problema mayor con respecto a la filosofía, pero vamos a ver a qué lleva la filosofía. Pongamos atención a lo que está sucediendo el día de hoy. ¿No es acaso esto lo que está sucediendo y llegando a través de todas las personas educadas filosóficamente en el mundo? Vamos a leerlo. Versículo 1. Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor, hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Porque vamos a comprender, dice, hacia el conocimiento del misterio. Y el conocer el misterio de la verdad de Dios a través del sábado y de sus fiestas, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos en Dios, en Cristo. Están escondidos todos. Así es de que pónganle un círculo alrededor de todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Es algo maravilloso. Esto viene de Dios, a través de su Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. Y vamos a ver de la manera en que he escrito esto. Hay algo acerca de la verdad, acerca de Dios y de Cristo, y después una advertencia contra el engaño. ¿Por qué diría que nadie puede engañarlos con palabras persuasivas? ¿Cuántas personas cuántas veces escuchan personas que son muy persuasivas, que no son de Dios? ¿O o que suenan como si fueran de Dios, pero no lo son? Y eso lo hace doblemente difícil para entender. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, marquemos esto en la Biblia. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Y esto nos dice lo que tenemos que estar haciendo, siendo arraigados y construidos en Él.
y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando, abundando en ella con acción de gracias. Y esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que practicar. Ahora pongamos atención en el versículo 8, porque el versículo 8 da otra advertencia. Y esto debió haber sido entonces algo muy importante, muy potente que ha de haber venido a la iglesia. Dice, estén en guardia. Esto significa que tenemos que estar alertas. Ahora, hay una palabra en el griego está traducida como guardar, pero también significa proteger y guardar. Y esto es en relación a la verdad. Esto después lo explicaremos. Pero dice, estén en guardia, para que nadie los tome cautivos a través de filosofía. Eso fue algo muy interesante. Eso fue algo muy profundo de lo que fue dicho ahí. Y después le pregunta uno, le dice, ¿qué dijo? Bueno, no me acuerdo, pero era bueno. Era muy bueno lo que dijo. A través de filosofía y vano engaño. ¿Cuál era uno de esos vanos engaños? De que, de que Jesús poseyó al hombre y que cuando la crucifixión vino, el hombre murió, pero no Jesús. Ahora, si usted no conoce la verdad acerca de las escrituras, puede decir usted, eso suena muy interesante, eso es diosetismo. Ahora, vamos a poner atención, dice baño, engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de las enseñanzas de hombres, de sus filosofías, de acuerdo a los elementos del mundo, no de acuerdo a Cristo. ¿Qué nos dice esto también? Vamos, vamos a Génesis 3, que es donde comenzó todo esto, con Adán y Eva, tomando del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, la única forma en la que ellos se volvieron como Dios era en decidir, por ellos mismos decidir qué es lo bueno y lo malo, ¿verdad? El bien y el mal. Y a veces lo escuchamos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, bueno, yo no quiero, las personas dicen, yo no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a decidir por mí mismo. ¿Y cuántas veces ha terminado eso un desastre? Una y otra y otra y otra vez, a través de los siglos. Tradiciones de hombres, elementos del mundo, no de acuerdo a Cristo. Ahora, el versículo 9 te da un poquito de entendimiento, dice, porque a través de la filosofía estaban tratando de decir que el evangelio estaba incompleto, que necesitabas también la filosofía griega para hacerlo completo. Lo vamos a ver. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Pero usted no necesita ponerse en contacto con poderes menores, porque esos son demonios. Y hay demonios religiosos, y hay demonios que son muy simpáticos, y hay demonios que son muy malvados, pero todos están pecando en contra de Dios, quien es la cabeza de todo principado de poder, en quien también han sido circuncidados, con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo.
Eso es la circuncisión del corazón. Y esto significa quitar la hostilidad de la mente de usted en contra de Dios y de sus leyes. Versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, como lo que dice en Romanos 6. ¿Qué nos dice acerca del bautismo? Dice que fuimos unidos a la muerte de Cristo. ¿Y qué poderosa relación es esa? De estar unidos. Yo, yo lo visualizo de esta manera. Es como que cuando nosotros somos bautizados, somos puestos nosotros sobre el cuerpo de Cristo para el perdón de los pecados. No sé cómo interpretar esta palabra de unidos, pero es como todos los pecados de todo el mundo fueron puestos en Cristo cuando Él murió, porque esa es la realidad, es la verdad. A través de la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él, por el cual también han sido levantados con Él a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a Él de los muertos, a ustedes quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él ha borrado la nota de deuda y esto es lo que es, porque este versículo en la versión King James es terrible, ¿verdad? Y los protestantes tienen una interpretación de esta terrible, ¿verdad? Porque los protestantes dicen que Cristo clavó la ley en la cruz, pero en realidad no, ya lo escuchamos en el primer mensaje. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Cristo y ese mensaje, ¿verdad? En 3 idiomas, Él es el rey de los judíos. No había nada más. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros, con los decretos de nuestros pecados. En otras palabras, en nuestras mentes, en nuestros corazones, todos los pecados que hemos cometido han sido escritos ahí. Todo lo que usted ha hecho se ha escrito ahí, ¿cierto? Ahora, en la conversión, ¿qué es lo que se supone que nos debe de suceder? Es la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo va a suceder esto? A través del Espíritu de Dios. Y Él tiene que borrar estas cosas de nuestras mentes. Y algunas de ellas son muy difíciles de borrar. Y algunas de ellas vuelven a resurgir otra vez y tenemos que tienen que ser borradas de nuevo. Lo podemos nosotros ver en nuestra vida. Entre más viejo te vuelves, empiezas a recordar ciertas cosas que pasaron, porque solamente Dios puede quitar eso. Solamente Dios puede remover eso a través de su espíritu. Y dice que ha borrado la nota de deuda contra nosotros con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado, habiéndola clavado a la cruz. Versículo 15. Tras despojar los principados y los poderes, él hizo un espectáculo público de ellos y ha triunfado sobre ellos en eso. Porque él conquistó a Satanás y a todos los demonios. Por tanto, versículo 16, no permitan que nadie los juzgue, y esto también puede ser traducido como no dejen que nadie los condene en comida o en bebida o con relación a un festival o luna nueva o los sábados. ¿Por qué está esto aquí? Porque estaban persiguiéndolos. Volvamos al versículo 8. Aquí nos dice, estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofías. Esa es la religión del hombre. Son la filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que hace es que vienen
Y aquí estaban viviendo en una sociedad griega y llega Pablo, Dios llama a las personas, dejan de ir al templo de Zeus, dejan de ir al templo de Atena, se dejan de juntar con todos los filósofos y dejan todas las prácticas estas religiosas de los griegos. Ahora, antes, ellos estaban viviendo en todo esto. Ahora, todos aquellos que ya no lo están haciendo y que ya ven que les están quitando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora que es muy similar a esto? Ah, tú guardas el sábado judío y tú guardas los días santos de los judíos. No, nosotros no. Pero en la vanidad de sus filosofías y en la vanidad de su manera de explicar la vida y todas las cosas, y de todos los dioses que tenían, que eran todos de demonios y de Satanás, él ven a lo que estaban haciendo y estaban juzgando y criticando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, no permitan que nadie los juzgue en comida o bebida. ¿Qué? ¿Ya no vas a comer cerdo? Pero a ti te encantaba ese tocino y lo ponías en tu emparedado, en tu sándwich. Ahora, cuando Dios me estaba llamando a mí, yo era un chef en lo que era llamado Sandy's Kitchen en el centro comercial de Stanford. Y yo venía al restaurante y mi turno comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche, porque yo en el día iba a la escuela. Y luego llegaba un poquito después de las 3 de la tarde y me hacía un sándwich de tocino con tomate. Y como yo trabajaba ahí, bueno, yo podía ponerle todo el tocino que yo quisiera. Ahora, yo lo freía bien, bastante freído y bastante mayonesa, tomate, lechuga, todo el pan, delicioso, era delicioso. Pero durante mi turno me dio herpes y cuando dejé de comer el puerco, se me quitó. Ahora, ¿qué más era con el comer? Pero ¿qué otras cosas puede pensar usted? No sé. Dice, o con relación a un festival. ¿Qué es eso que guardas? ¿Qué es esa fiesta que guardas? ¿Es qué? ¿Pascua? ¿Panes sin levadura? ¿Quién ha escuchado acerca de esas cosas tontas? ¿Por qué? Porque para el mundo eso es tontería. Pero para ellos lo que Dios está haciendo es estupidez. Pero aún no he visto un hombre gordo que baje de la chimenea con una bolsa de juguetes y se los dé a los niños. En relación a un festival, lo tenemos Pentecostés, ¿verdad? Trompetas, expiación, la fiesta de tabernáculos, y en toda esa tontería de Dios está el plan de Dios y lo que está llevando a cabo. Y en su filosofía y su grande educación, ellos no saben nada, pero ellos creen que son los más sabios del mundo. Pregúntenles, ellos te dicen. Y luego se te quedarán viendo y te preguntarán, ¿a qué universidad fuiste tú? ¿Ambassador qué? Ahora, vamos a ver en lo que se meten aquí, porque esto es lo que ellos, en lo que ellos erran.
Dice festival o luna nueva, que está hablando acerca del calendario hebreo calculado, porque es una luna nueva, singular. O los sábados, que son todos los días santos. Entonces, estamos aquí en el día de hoy, en el sábado, ¿y qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo el conocimiento y el entendimiento de Dios, ¿cierto? Versículo 17, los cuales son un presagio de las cosas que están viniendo, porque eso nos dice lo que Dios está haciendo. Así es de que alguien si le pregunta, ¿verdad? A ver, dime lo que está haciendo Dios. Bueno, usted le puede decir, bueno, si tienes 20 minutos, a lo mejor te puedo dar un bosquejo breve. Usted le puede decir. Y, y a lo mejor les puede preguntar, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo en ese Pentecostés? Porque los únicos Pentecostés que yo conozco son aquellos que están gritando y levantando las manos y teniendo un gran show. ¿Qué estás haciendo tú en Pentecostés? No, dice, sino el cuerpo de Cristo. Sí, es que el cuerpo de Cristo es que nos da el entendimiento, pero vamos a poner atención en lo que llega la filosofía. ¿Cuál es el resultado de esto? Y lo vemos el día de hoy. Vamos a ver. Versículo 18, no permitan que nadie los defraude del premio, haciendo la voluntad de Él en autodegradación y adoración a ángeles, que son ángeles satánicos, ¿verdad? Son demonios. Porque todas aquellas personas que se inclinan delante de una cruz o una estatua de María o una estatua de Jesús, están inclinando delante de un demonio. Así es de que esta autodegradación y adoración a ángeles, entrometiéndose en cosas que él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y eso es lo que sucede. Se hacen tan autojustos. Ah, yo tuve una visión. ¿Te puede dar Satanás una visión? Por supuesto que te puede dar una visión. Uf, no, 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 no vas a creer de lo que sucedió cuando yo me incliné en la Basílica de San Pedro, delante de Jesús. Algo entró en mí, fue emocionante. Sí, un demonio, porque esa es la sede de los demonios religiosos de un falso Jesús. Y lo quieren a ustedes, así es que le darán una gran experiencia. Cuando esto sucede, dice el versículo 19, y no aferrándose a la cabeza, de quien todo el cuerpo, siendo suplido y tejido juntamente por las uniones y bandas, está incrementándose con el incremento de Dios. Por tanto, si ustedes han muerto a los elementos del mundo juntamente con Cristo, ¿cómo? Morimos a través del bautismo, es de lo que está hablando. ¿Cuáles son estos elementos del mundo? Las filosofías de este mundo. ¿Por qué se están sujetándose a sí mismos a los decretos de hombres como si estuvieran viviendo en el mundo? Y entonces enumera algunas de las cosas que ellos tienen, que ellos dicen, versículo 1. Ellos dicen, no pueden manipular, no pueden catar, no pueden tocar. El uso de todas estas cosas lleva a corrupción, de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de hombres. Y eso es lo que estamos viendo llevarse a cabo el día de hoy. Satanás, ¿verdad? Vaya usted a Church at Home y vean los segmentos, ¿verdad? De Satanás fuera del closet. Y ahí van a ver lo que está sucediendo. Vamos a Isaías 8 y aquí terminaremos. Vamos a Isaías 8 y vamos a ver lo que está sucediendo el día de hoy. Y a dónde nos está llevando todo esto. Y recordemos, todo en estos últimos días está llevándonos al gobierno mundial de la bestia que se está formando. Ahora, versículo 16, Isaías 8. Ata el testimonio.
Y ese es el Nuevo Testamento. Sella la ley entre mis discípulos. En otras palabras, el, el significado del Nuevo Testamento y las leyes de Dios están en los discípulos de Dios, que son a través de Cristo. Versículo 17, y esperaré al Señor, quien esconde su cara de la casa de Jacob, y confiaré en él. Versículo 18 nos muestra, nos muestra acerca de la iglesia. Y es muy interesante cómo está escrito, porque hay un versículo que aplica a toda la iglesia. Y luego lo pone para contrastar con lo que viene después. Versículo 18, he aquí yo y los hijos los cuales el Señor me ha dado. Y eso está hablando Jesucristo. Dice, somos por señales y por maravillas en Israel del Señor de los ejércitos, quien vive en el monte Sión. Y cuando les digan, y esto es lo que están diciendo el día de hoy, con todas las cosas que están haciendo, no estamos, no estamos, no estamos en esta batalla contra catolicismo, protestantismo, sino contra demonismo y las peores prácticas en los cambios de género que puedan las personas imaginar. Y no creen en Dios y están contentos de adorar a Satanás abiertamente. Lean lo que dice en el versículo 19, cuando les digan, busquen aquellos que tengan espíritus familiares. Y no es eso lo que Pablo estaba diciendo, que tengan cuidado con esta adoración a los demonios, que tengan espíritus familiares y hechiceros y echen una ojeada y murmuran, pero ¿no debería la gente buscar a Dios? ¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, todo alrededor de nosotros. Ninguna otra cosa que el demonismo. Ahora, contrastemos esto. Y esta es la manera de evadir todo esto. El versículo 20, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Ahora, recordemos lo que dijo Jesús en el tiempo del fin. Dice, habrán muchos falsos profetas y falsos cristos. Y sus señales y profetas. Sus señales y sus cosas para poder engañar incluso a los elegidos. Y estamos en esto, en medio de esto. No hay luz en ellos. Ahora, este es el resultado de lo que ellos hacen. Versículo 21. Y pasarán a través de la tierra en apuros y hambrientos. Y sucederá que cuando estén hambrientos, delirarán y maldecirán a su rey y a su Dios y mirarán hacia arriba y mirarán a la tierra. Y he aquí problemas y oscuridad y penumbra de angustia y serán llevados a la oscuridad. Y es lo que estamos viendo llevarse a cabo el día de hoy porque están dejando a Dios, porque tienen las filosofías de los hombres, tienen las filosofías de las religiones de este mundo. Y eso es hacia dónde va. Así es de que el apóstol Pablo nos dijo que estemos firmes en la palabra de Dios y en el amor de Dios. Y de eso se trata todo esto. Así es de que esto nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy.